2:02. ¿Les parece que hablemos también un poco de lo que está ocurriendo en la convención? Se define que finalmente el 4 de julio se va a realizar todo el acto de cierre del trabajo. Va a estar ahí presente el presidente Gabriel Boric como uno de sus invitados. Vamos a conocer más en qué está también la discusión. Josefina de la Fuente nos actualiza qué ha ocurrido en los últimos días de la convención. ¿Qué tal, José? Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy día tenemos algunas novedades respecto a este evento de cierre del trabajo de la Convención Constitucional, porque hoy en la mañana, bien temprano, a las 8 de la mañana, se reunió la mesa directiva para tratar este y otros temas. Todavía hay hartas cosas por definir, todo esto son decisiones preliminares, pero al menos la fecha ya está. El 4 de julio sería este acto de cierre del trabajo de los convencionales. Se le entregaría esta propuesta de nueva Constitución al presidente de la República, Gabriel Boric. Dicen ellos que sería el 4 de julio un acto más bien solemne, republicano, así lo llaman ellos. Muy probablemente va a ser aquí en el ex Congreso Nacional y seguramente también va a ser durante la mañana. También se ha pensado desde la mesa realizar un segundo acto, un acto más bien ciudadano, pero eso todavía está en discusión y también va a depender finalmente qué día lo pongan, si es que finalmente se va a realizar. Se había planteado, por ejemplo, hacerlo el domingo o el mismo lunes, pero todavía es algo que está en conversaciones. ¿A quiénes van a invitar? Por ejemplo, van a invitar a expresidentes de la República. Eso se va a tener que discutir seguramente en las próximas reuniones de mesa directiva, pero la cantidad de invitados y a quienes invitan también va a depender del aforo. Así nos comentaban quienes son parte de la mesa directiva. Conversamos con la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, que nos entregó algunos detalles de ese acto para cerrar el trabajo de la Convención Constitucional en poco más de un mes, el 4 de julio. Pero sí acordamos que va a ser un evento solemne. Lo más probable es que sea acá, eso tenemos que definirlo, donde vamos a entregar el borrador al presidente. Y va a ser lunes 4 en la mañana. ¿El presidente va a venir para acá? Tenemos que invitarlo todavía porque lo decidimos hace poquita hora y hay que enviarle invitaciones. Es un acto solemne acorde al Acuerdo por la Paz y las modificaciones de la Constitución que establecen que nosotros tenemos que entregar al presidente el oficio y vamos a entregar la propuesta de Teta Fuera. Y aparte de eso va a haber un acto ciudadano. Tenemos que, en primera instancia lo aprobamos, pero está supeditado al presupuesto, a la propuesta. Lo que necesitábamos definir ahora eran las fechas. Y definimos que era el 4 y si vamos a hacer un acto ciudadano todavía tenemos que verlo en una segunda reunión de mesa con más detalles si va o no va y eso. Ahora, para actualizarles el trabajo que están haciendo los convencionales esta semana, les cuento que la Comisión de Armonización tiene mucho trabajo por delante porque de aquí al domingo tienen que presentar estas indicaciones para, por ejemplo, refundir artículos, ver el orden, pero también para detectar las incongruencias e inconsistencias en el texto y proponer entonces indicaciones para subsanar estas incoherencias. Lo importante es que la Comisión de Armonización tiene un quórum de 2/3 dentro de la Comisión de Armonización, así que hay que acercar posiciones. Es más difícil, por ejemplo, que se aprueben las cosas en la comisión que como era en el trabajo de las comisiones temáticas, donde solamente se necesitaba mayoría. Como se necesita un acuerdo amplio dentro de la Comisión de Armonización, seguramente toda esta semana van a estar reuniéndose colectivos de la izquierda, de centro izquierda, de distintos sectores, básicamente para poder presentar indicaciones que generen el más amplio consenso. Y esto también porque es relevante, porque Armonización tiene solamente una oportunidad en el Pleno para que se aprueben sus indicaciones. Es decir, si es que no se alcanzan los 2/3 a la primera, entonces ya no queda eso, no queda esta indicación para subsanar, esa propuesta finalmente no se puede aceptar. Así que es bien importante que logren estos consensos durante toda esta semana. Hay algunos convencionales que dicen que uno de los nudos clave o una de las inconsistencias más evidentes que va a tener que subsanar la Comisión de Armonización tiene que ver con que no queda establecido un quórum especial para las reformas constitucionales. Se rechazó en el Pleno que estuviera un quórum de 4/7 como regla general para reformas constitucionales y por tanto la interpretación general es que se puede reformar la nueva Constitución con una mayoría simple. Dicen ellos que eso constituye una inconsistencia porque no se respetaría el principio de supremacía constitucional, porque la reforma constitucional podría requerir un quórum de mayoría simple, pero algunas leyes, por ejemplo, se podrían cambiar con una mayoría absoluta, que es un quórum más exigente. Sobre esta contradicción conversamos con el convencional de Frente Amplio, Fernando Atria, quien explica por qué se tiene que mejorar esto en armonización, una postura distinta. Tienen convencionales de la derecha como el constituyente Rodrigo Álvarez, que dice que Armonización no está llamada a rellenar esta omisión porque fue votado ya deliberadamente por el Pleno hace algunas semanas. Pensar que el reglamento se pone en la condición de que la comisión identifique una incoherencia,
que por hipótesis el Pleno está de acuerdo en que hay una coherencia, que tanto la Comisión como el Pleno, por 2/3 de su voto, estarían de acuerdo en cómo se soluciona esa incoherencia, y que sin embargo no pudiera ser solucionada. Yo creo que un quórum de 4/7 como regla general para reformas constitucionales, sin perjuicio de la exigencia adicional de plebiscito en algunos casos, que eso está contenido ya en las normas aprobadas, es un quórum razonable. Entonces nuestra primera visión, y es la que vamos a sostener, es que buena parte de las normas, si queremos verlas por supuesto redactadas, nos parece lo que se ha anunciado hasta ahora no es un vacío, no es algo que haya que llenar, sino que ya hubo un pronunciamiento del Pleno que da un resultado de quórums probablemente más bajo de lo que nuestra historia legislativa tiene. Pero la verdad es que cuando hay una norma que alude a quórums, uno tiene que interpretar con los quórums que ya tienes. Y la verdad es que nosotros tenemos quórum ya, que son los quórums simples que la propia propuesta constitucional establece. Entonces, no sería correcto decir, bueno, entonces en cada ocasión tenía que haber establecido un quórum. No, hay un quórum general y cada vez que la convención o la propuesta aludió a un quórum, se entiende que es ese quórum general. Bueno, pese a que convencionales de la derecha no están de acuerdo en que Armonización reponga este artículo de 4/7 de quórum para reformar la Constitución, sí parece tener peso político. Esta idea habría agua en la piscina, como dicen algunos convencionales, y es muy probable que pueda prosperar, según las conversaciones que han ido teniendo los convencionales de distintos sectores, finalmente esta indicación y que se le pueda proponer al Pleno, quien finalmente es quien tiene la última palabra. Pero no solamente dicen algunos convencionales que van a tener que resolver el tema del quórum, porque hay otro grupo de convencionales, aquí la opinión está más dividida, pero hay convencionales que han planteado que también hay otra inconsistencia en otra materia y tiene que ver con la consulta indígena, porque hay dos artículos que han sido aprobados en distintos capítulos y no hacen referencia necesariamente a lo mismo, pero hay un artículo que dice que los pueblos deben ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en la Constitución. Eso está en un capítulo de Estado regional en relación a participación en entidades territoriales. Pero hay otro artículo que está en el capítulo de derechos fundamentales que no habla de consentimiento. Y dicen los convencionales entonces, algunos, que ahí hay una inconsistencia porque hay un artículo que habla de consentimiento de los pueblos indígenas, otro no habla de consentimiento, habrían dos estándares. Así lo plantea, por ejemplo, la constituyente del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, que dice que la Comisión de Armonización tiene que discutir eso. En otra postura están convencionales de los pueblos indígenas, como por ejemplo la convencional Rosa Catrileo, que dice que aquí no hay una inconsistencia, no hay una incoherencia y por tanto no lo tiene que resolver la Comisión de Armonización. Pasemos a escuchar entonces las distintas posturas respecto a este tema que ya se está levantando una discusión aquí en el Excongreso. Existe una norma que fue aprobada, que fue la norma que propuso la Comisión de Forma de Estado, que establece el consentimiento previo e informado de los pueblos indígenas. En ese caso, efectivamente, hay una inconsistencia en el texto, porque hay dos estándares aprobados. Por un lado, el de la consulta del convenio 169, que es el estándar vigente por ser un convenio además ratificado por Chile, y un estándar que es un poco mayor, que es el del consentimiento previo informado. Como ese estándar no pertenece al ordenamiento jurídico vigente en Chile, nosotros hemos propuesto que efectivamente quede el de la consulta indígena, adecuándonos a los estándares y las obligaciones del Estado respecto al convenio 169 de la OIT. Nosotros somos de la postura, y lo hemos conversado dentro de escaños reservados, de que eso es algo que no se puede modificar porque no da cuenta de ninguna inconsistencia, incongruencia o alguna contradicción. Lo que busca es precisamente dar una real participación en la toma de decisiones de las comunidades, cosa que hasta ahora no había ocurrido y que la consulta era un mero procedimiento con el cual había que cumplir, pero que no tenía ningún objetivo claro. Ahora el objetivo es efectivamente llegar al consentimiento y que las comunidades puedan o tener incidencia en la toma de decisiones en cuestiones que le afectan a sus territorios. No es en todo, es en las cuestiones que le afectan a los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, también conversó con nosotros y él decía que, según su punto de vista, también había una inconsistencia, que por tanto lo tenía que discutir la Comisión de Armonización y eventualmente zanjar si se quedaba un artículo o el otro. Hay otros convencionales también que no están para nada de acuerdo en esta idea, dicen que no hay una inconsistencia, como decía la convencional Rosa Catrileo, pero también de otros sectores, porque dicen que el ámbito de aplicación de esta consulta es distinto y en ese sentido no tendría que discutir la armonización y menos optar por uno de los dos artículos. Sin duda, eso sí que va a
ser una discusión que se va a dar esta semana, seguramente lo van a conversar dentro de los convencionales que están en la Comisión de Armonización, porque como yo te planteaba, Vivi, tienen que llegar al Pleno idealmente con una propuesta que ha sido consensuada, tienen solamente una oportunidad para que pase este cambio al borrador de nueva Constitución. Y para cerrar te cuento que este jueves se tiene que votar en el Pleno el informe de la Comisión de Normas Transitorias que trae esta propuesta de quórum para la transición de 2/3 para la actual legislatura en caso de que se quieran hacer reformas constitucionales. Un artículo que probablemente no va a prosperar, que se va a caer y que va a tener que volver a discutirse en la Comisión de Normas Transitorias. Así que eso se ve el jueves y además el jueves se va a votar. ¿Con qué quórum se tiene que votar? El preámbulo, la propuesta de preámbulo que ha venido de esa comisión. Son 4 párrafos de preámbulo y se puede pedir la solicitud de votación por separado. Así que los convencionales, si así lo quisieran, podrían optar por algunos párrafos, todos los párrafos, un párrafo, el último párrafo, qué sé yo. Tienen la libertad de votar de manera separada, así que de todas maneras eso todavía no se va a votar, pero sí se va a votar si se necesita 2/3 o una mayoría para aprobar el preámbulo de la nueva Constitución. Ya, José, especialmente vamos a quedar atentos a lo que vaya a ocurrir el jueves, que hay hartos temas que han generado tanto debate en los últimos días, como por ejemplo los 2/3, pero tú dices que probablemente no están los apoyos para que eso, más allá de toda la polémica y controversia, pueda quedar establecido en la Constitución. Muchas gracias, que estén muy bien. Igual.